A estas alturas, decir que un entorno de complejidad y cambio constante exigirán que personas y organizaciones se adapten aprendiendo cosas nuevas y desaprendiendo otras es toda una obviedad. A la evidencia de que hasta ahora y en muchos países disponer de una educación formal aumentaba las posibilidades de tener un trabajo bien remunerado, se une ahora el hecho de que haber tenido esa educación formal no garantiza que puedas aportar valor para poder vivir de ello. La obsolescencia de los conocimientos de los profesionales es una realidad creciente que obligará a las organizaciones a exigir a sus empleados y colaboradores alguna forma de aprendizaje permanente. Pero querer que tus profesionales aprendan no es lo mismo que conseguir que lo hagan, porque aprender no deriva de que te obliguen. Si no hay motivación, no hay aprendizaje, al menos aprendizaje de calidad que pueda ser aplicado. Algo tiene que interesarte para que aprendas sobre ello. Esta es una conclusión relevante de un estudio realizado por John Hagel III y el Deloitte Center for the Age. El estudio buscaba entender qué hace que alguien se implique a aprender a lo largo de su vida, a seguir haciéndolo de forma habitual. Tras estudiar a más de 1.300 trabajadores en múltiples niveles en 15 sectores empresariales, llegaron a la conclusión que para aprender de forma que lo que se aprenda puede aplicarse a mejorar el trabajo y a crecer como profesional con ello, un requisito fundamental es tener lo que denominaron la pasión del explorador. En efecto, el estudio determinó que los trabajadores con pasión por explorar, con interés por aprender cosas nuevas sobre un tema que les incitaba, aprendían más y más rápido. La mala noticia es que solo el 14% de los trabajadores norteamericanos muestran esta pasión por aprender en el trabajo. Es como si no confiaran en que las empresas, que hasta ahora por lo general solo buscaban de ellos que fueran dóciles y aplicaran el manual, también valoraran que lo pusieran en cuestión. Una oportunidad emergería si a esta necesidad de las empresas por empleados que aprenden a lo largo de su vida, uniéramos la necesidad de esas mismas personas de ser curiosas para mantenerse mentalmente activas y acercarse con ello a una vida con más sentido y más feliz. O sea, yo como persona me mantengo activa respondiendo a mi curiosidad y como empleado esta pasión por explorar cosas nuevas se convierte en un activo muy interesante para la empresa. En especial si conseguimos alinear el interés de la persona con el interés de la organización, cosa que no me parece muy difícil. Por tanto, en ambas situaciones, en el yo como persona y en el yo como profesional, una cuestión crítica es cómo convertir mi voluntad de aprender cosas nuevas en un hábito. O sea, cómo desarrollo el hábito de aprender a lo largo de mi vida. En un artículo muy útil al respecto, John Coleman nos da 5 claves para conseguirlo. Primera, determinar qué resultados quieres conseguir. Por ejemplo, si lo que quiero es entender lo que es un ordenador cuántico, podré organizar un programa de lectura y estudio al respecto. Segundo, ponerse objetivos realistas. En el ejemplo anterior es obvio que no podré ser un experto en información cuántica, pero puedo llegar a entender los fundamentos, que serán más o menos profundos de acuerdo con mis conocimientos previos y el tiempo y energía que quiera dedicar al respecto. Para hacerlo, será crítico que cumpla con un cierto calendario y que, a ser posible, dedique al proyecto un tiempo cada día. Tercero, participar de una comunidad de aprendizaje en la que haya gente como yo, a mi nivel o mayor, con la que pueda compartir mi compromiso de aprendizaje. Cuarto, definir un tiempo de calidad en el que no haya distracciones o interrupciones, incluyendo con ello silenciar todos tus enlaces digitales no imprescindibles para la tarea. Y quinto, aprovechar la tecnología que pueda contribuir al aprendizaje, MOOCs, vídeos en YouTube, artículos, etc. Finalmente, hay que disponer una serie de factores de entorno que puedan facilitar el aprendizaje, como dormir bien, alimentarse de forma sana, hacer algo de ejercicio, un espacio que facilite un tiempo de calidad y un entorno en el que se pueda aprender sin temor a equivocarse por el camino y que te permitas hacerlo.